Alessandro Volta fue un físico-químico italiano que vivió de 1745 a 1827, pero ¿sabes quién fue? Los experimentos de Volta casi son robados por Carlisle y Nicholson, quienes repitieron el experimento de Volta y publicaron los resultados como suyos, pero los resultados de Volta fueron conocidos y Carlisle y Nicholson fueron olvidados y acusados de plagio. Gracias a esto, a Volta se le atribuye el descubrimiento de la pila de Volta y el voltio, siendo el voltio la unidad de potencial eléctrica, recordando que el potencial eléctrico es el trabajo que se efectúa para aumentar la carga en una unidad de electricidad. La pila de Volta es en donde están alternados discos de cobre y zinc del mismo tamaño intercalados con un pañuelo húmedo. Al ser conectados los discos del extremo con un alambre, se logra que haya flujo eléctrico. Para verificar que hubiera flujo eléctrico, Volta tocaba con la lengua los extremos y sentía una sensación de hormigueo. El físico danés Christian Ørsted vivió de 1777 a 1851. Inspirado en la obra de Volta, un día comenzó a cuestionarse si la electricidad estática no afecta en los imanes. ¿Acaso las cosas serán distintas si se hace la prueba con electricidad que se mueve a lo largo de un alambre que conecta los dos polos de la pila de Volta? Siguiendo su intuición, Ørsted coloca la pila de Volta y conecta los polos opuestos con un alambre de platino situando una aguja a poca distancia, dando como resultado que la aguja quede quieta de forma perpendicular al alambre. Así quedando claro que existe una relación entre los imanes y la electricidad, dando paso al electromagnetismo. La noticia del descubrimiento de Ørsted atrajo la atención del físico y matemático francés André-Marie Ampère. En el transcurso de unas cuantas semanas, encontró que dos corrientes actúan una sobre otra, produciéndose una atracción entre dos alambres paralelos que transportan corrientes eléctricas, en el caso de que las corrientes vayan en la misma dirección, y una repulsión si las direcciones de las dos corrientes son contrarias. Con estos resultados formularía los fundamentos teóricos del electromagnetismo, conocidos como Ley de Ampère, donde se postulaba la relación básica que existe entre la corriente eléctrica y el surgimiento de un campo electromagnético. Mientras Ampère se interesaba en los efectos magnéticos asociados con las corrientes eléctricas, el físico alemán Georg Simon Ohm trataba de ver en qué medida la fuerza de la corriente eléctrica depende del material del alambre por donde corre y el potencial eléctrico que la mantiene corriendo. Introdujo el concepto de la resistencia eléctrica de diferentes alambres, declarando que la fuerza de la corriente es directamente proporcional a la diferencia de los potenciales eléctricos que originan la corriente, e inversamente proporcional a la resistencia del alambre, la cual a su vez depende de su material, y es directamente proporcional a su sección transversal e inversamente proporcional a su longitud. Ohm publicó sus descubrimientos en 1827 en un artículo titulado El circuito galvánico investigado matemáticamente, que puso los fundamentos para todos los estudios posteriores de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm puede ser expresada por dos fórmulas sencillas. Michael Faraday fue un químico y físico británico que dedicó su vida a estudiar el electromagnetismo y la electroquímica. Él descubrió la electrólisis, que es la descomposición química por medio de la corriente eléctrica. Al estudiar este fenómeno, Faraday descubrió dos leyes fundamentales. La primera ley de Faraday nos dice que para una dada solución, la cantidad de material depositado sobre los electrodos es proporcional a la cantidad total de electricidad que pasa a través de la solución, y se representa con la siguiente fórmula. La segunda ley de Faraday nos dice que los iones monovalentes de sustancias diferentes transportan también igual cantidad de electricidad, mientras que los iones con diferentes valencias transportan cargas correspondientemente mayores, y se representa con la siguiente fórmula. Posteriormente empezó a trabajar en la Real Institución por 45 años, donde llevó su diario desde 1820 hasta 1862, donde nos describe la inducción electromagnética. En su diario nos describe un experimento sobre la producción de electricidad por el magnetismo, donde a un aro de hierro se le enrolla un alambre en cada mitad. Del lado A del aro se conecta una pila y el lado B a una aguja metálica. Al momento de cerrar el circuito se puede observar un efecto en la aguja, ya que ésta oscila. Por lo que la ley de inducción de Faraday dice que la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la esfera, y se representa con la siguiente ecuación. Faraday también quería saber la relación entre los imanes y los fenómenos ópticos, por lo que descubrió el efecto Faraday, que es la rotación del plano de polarización de luz que se propaga a lo largo de las líneas magnéticas, y demuestra la relación entre las ondas de luz y las corrientes eléctricas dentro de los átomos. Según Faraday, los tubos eléctricos y magnéticos son también responsables de varios fenómenos electromagnéticos.
James Clerk Maxwell siempre destacó por ser un gran matemático. Sus primeros 2 informes presentados a la Real Sociedad fueron sobre la teoría de las curvas onduladas y sobre el equilibrio de los cuerpos elásticos. Su obra más importante fue la formulación matemática de las ideas de Faraday. Así escribió las ecuaciones de Maxwell, las cuales relacionan el valor del campo magnético con la distribución espacial del campo eléctrico y viceversa. Mediante sus ecuaciones, Maxwell pudo comprobar que el campo electromagnético se propaga a través de ondas electromagnéticas. Uno de los puntos más importantes de la teoría es el cálculo de la velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas.